Después de recibir la llamada del líder del juego, Ji-hoon juró encontrarlo para poder vengarse de todos, Juro que te encontraré. logrando quitarse el chip de rastreador que tenía detrás de su oreja. Por otro lado, el detective, que ahora trabajaba como policía de tránsito, seguía buscando la isla de los juegos, recordando el momento cuando su hermano, el líder de los juegos, lo disparó. Ji-hoon se escondió en un hotel teniendo pesadillas con los rostros de sus antiguos compañeros. En ese momento llegó Kim, el señor con quien estaba trabajando, para encontrar al líder de los juegos. Por petición de Ji-hoon, Kim buscaría nuevamente al reclutador de los macabros juegos por todas las líneas del tren, a pesar de que no lo habían encontrado en más de 2 años. Por otro lado, el detective también estaba tratando de buscar la isla misteriosa con la ayuda del señor que lo rescató cuando cayó al mar cuando se enfrentó con su hermano. Kim y sus hombres comenzaron a buscar al reclutador de los juegos todos los días. Cuando pensaban que nunca lo encontrarían, finalmente dieron con él y de inmediato avisaron a Ji-hoon mientras lo seguían. Para la mala suerte, Ji-hoon fue detenido por un policía de tránsito por conducir a exceso de velocidad. El compañero del oficial era el detective Juno, quien al sospechar del auto detenido se dio cuenta de que el conductor era Ji-hoon, a quien por cierto ya lo conocía anteriormente, y le pidió ayuda para encontrar al líder de los juegos, o sea su hermano. Por otro lado, Kim y su ayudante, tras decidir atrapar y enfrentarse al reclutador, terminaron siendo golpeados y capturados por él. El reclutador los obligó a jugar piedra, papel o tijera con una macabra regla. El perdedor debía apuntarse con un revólver cargado con una bala al azar. El reclutador, al ver que Kim y su ayudante estaban teniendo buena suerte, decidió cargar por completo el revólver, dejando solo una oportunidad para sobrevivir. Al ver esto, Kim tomó una decisión valiente: perder a propósito, sacrificándose para asegurar que su ayudante pudiera salvarse. Parece que usted fue el ganador. Por otro lado, el detective llegó hasta el lugar donde Kim y sus ayudantes se reunían, logrando encontrar información valiosa. Después de no encontrar a Kim y su ayudante, Ji-hoon decidió volver a su escondite, encontrándose nuevamente con el reclutador, pidiéndole que lo lleve con la persona que estaba detrás de los macabros juegos. El reclutador le dijo que si quería conocerlo tenían que jugar a la ruleta rusa con el revólver, donde solo había una bala de 6 intentos. Ji-hoon aceptó el reto, teniendo la buena suerte de que en su turno no le salió nada, logrando ganar el juego, haciendo que el reclutador se vaya al otro mundo. Ji-hoon encontró la carta de invitación en el bolsillo del reclutador. En ese momento llegó el detective. Antes de que lo arreste, fue noqueado por Choi-woo, el empleado del señor Kim, quien reveló a Ji-hoon que Kim ya no estaba vivo por culpa del reclutador. Al despertar, el detective confesó a Ji-hoon que era el guardia que le había hablado en los juegos anteriores, porque estaba buscando a su hermano. Al ver su sinceridad, Ji-hoon se unió con el detective y Choi, llevándolos a un búnker donde practicaba sus tiros. Después conocemos la historia de Noel, una desertora de Corea del Norte que trabajaba arduamente en un parque de diversiones para lograr reunir dinero para buscar a su hija, quien aún estaba en Corea del Norte. Fue ahí que conoció a una niña que tenía una grave enfermedad. El papá de la niña trabajaba duramente, pero no era suficiente. Cuando Noel fue nuevamente al señor que se encargaba de buscar personas, el señor le dijo que no podía encontrar a su hija, quizás ya no esté viva. Esto puso triste a Noel, empezando a tomar. En ese momento recibió una invitación misteriosa, el cual era para participar en los juegos, no como una participante, sino como un guardia. Antes de continuar con su plan, Ji-hoon fue a visitar desde lejos a la madre de Sang-woo, el amigo que conoció en el primer juego, y al hermanito de Kang Se-byuk, yendo nuevamente al corredor pidiéndole que haga todo lo posible para traer a la madre de Kang Se-byuk a Corea del Sur como lo había prometido. El detective visitó la tumba de la esposa de su hermano y luego a su madre, quien estaba muy triste. Temía que su hijo, el medio hermano del detective, quien era el líder de los juegos, había decidido alejarse de ellos. Ji-hoon se puso un chip localizador en un diente. Antes de ir a la ubicación de la carta de la invitación, llamó a su hija, pero no pudo hablarla.
Tal como lo había sospechado, tras ir a la ubicación de la invitación, encontró la limusina del líder de los juegos, diciéndole que debería de terminar con sus macabros juegos. Ji-hoon, al ver que ni con los hombres que había reunido para secuestrar la limusina del líder de los juegos, le pidió al líder de los juegos jugar nuevamente para demostrar que el mundo no funcionaba como ellos creían. Al escuchar sus palabras, el líder aceptó, diciéndole bienvenido nuevamente. Bienvenido de nuevo al juego. Tras no poder capturar a la limusina del líder de los juegos, Chow y el detective iniciaron el plan de seguir la ubicación de Ji-hoon gracias al rastreador que se implantó en el diente. Ji-hoon ingresó nuevamente a los juegos. Fue en ese momento que el guardia presentó a varios de los jugadores que habían ingresado a los juegos porque debían mucho dinero, resaltando más este señor que debía 10.000 millones. ¿De dónde saco 10.000 millones? El guardia comentó que el premio era de 45.600 millones de wones. En esta ocasión, los jugadores, después de finalizar cada juego, podían votar si finalizar o continuar en el juego. Uno de los participantes era una señora quien se quedó sorprendida al ver que su hijo también estaba en los juegos. También había un youtuber que había perdido dinero con las criptomonedas, al igual que sus dos suscriptores, quienes por su culpa también perdieron dinero. Fue así como comenzó el primer juego. En el camino, Ji-hoon se sorprendió de que su amigo también esté en los juegos, diciéndole que por favor no se separe de él. Antes de que empiece el primer juego, se dio cuenta que ya no tenía el chip que se había implantado en el diente. Por eso, para salvar a todos los participantes, al ver que el primer juego era luz roja, luz verde, les dijo que si se movían, los guardias los matarían. Al principio los participantes no le creyeron, pero después, de ver que lo que decía Ji-hoon si era cierto, le hicieron caso formando una línea uno detrás de otros. Cuando terminó el juego, todos estaban asustados, pero a pesar de que tenían una oportunidad para dejar de jugar, al ver todo el dinero que se había acumulado con los jugadores que habían sido eliminados, y además de que Ji-hoon les advirtió confesando que él ya había jugado los juegos donde murieron todos sus compañeros, y además de las plegarias de esta abuelita, la mayoría ganó votando para que sigan jugando. El voto decisivo le dio el jugador número 1. Ji-hoon y el jugador 1 se conocieron. Por la petición del jugador 1, Ji-hoon reveló que el segundo juego sería el juego de las galletas, mientras por otro lado la señora le dio su comida a una participante que estaba embarazada. Al grupo de Ji-hoon se les unió un chico de la marina a quien llamaremos el Marino. Por otro lado, los seguidores del youtuber continuaban reclamándole, acusándolo de ser responsable de la pérdida de todos sus ahorros. En medio de la discusión apareció el jugador 1 enfrentándose a los chicos, logrando humillarlos. Después, el jugador 1 se acercó a Ji-hoon contándole su triste historia de su esposa que tenía una grave enfermedad. Uno de sus clientes, conmovido por su situación, le ofreció dinero. Sin embargo, este gesto fue mal interpretado como un soborno, lo que resultó que le despidieran de su trabajo, al que había dedicado toda su vida. Mientras por otro lado, en las oficinas del juego, el oficial regañó al guardia 11, o sea Noel, la desertora norcoreana, por acabar personalmente con los jugadores eliminados. Esa acción iba en contra de los intereses del oficial, ya que él obtenía ganancias vendiendo los órganos de los jugadores eliminados, y las acciones de Noel ponían en riesgo su lucrativo negocio. Por otro lado, el detective, al descubrir que habían sido engañados con el chip que se implantó Ji-hoon, intentó buscar apoyo en la policía. Sin embargo, sus superiores lo ignoraron por completo. Por otro lado, antes de que empiece el segundo juego, Ji-hoon tuvo una pesadilla en la que veía cómo la galleta del desafío era diferente a la del primer juego. La chica embarazada y el youtuber se conocían, ya que antes de ingresar a los juegos habían sido pareja y terminaron un poco mal. Por eso ella se acercó al youtuber para burlarse de sus golpes. El segundo juego era completamente diferente al juego de las galletas que Ji-hoon había jugado en su primera participación. Esto provocó que el arrogante señor le reclamara. El nuevo juego consistía en formar equipos de 5 personas, donde cada integrante debía participar en un minijuego, sumando un
un total de 5 minijuegos en solo 5 minutos. El primer minijuego se llamaba Ducky, los jugadores debían intentar voltear la ficha con otra. El segundo minijuego se llamaba Lanzamiento de piedras, debían derribar una piedra vertical con otra piedra desde una distancia de 3 metros. El tercer juego se llamaba Gongi, debían atrapar bolitas a través de varios niveles, terminando con las 5 bolitas en el dorso de la mano logrando atraparlas. El cuarto minijuego se llamaba Trompo, tenían que lograr que el trompo dé vueltas. El quinto minijuego consistía en patear el Geji 5 veces consecutivas en el aire. Dentro del equipo de Ji-un estaba su amigo, el marino, el jugador 1 y la chica embarazada. El marino haría el juego del Gonji, la chica embarazada el juego del Dakji, el amigo de Ji-un el juego de lanzamiento de piedra, el jugador 1 el juego del trompo y Ji-un el juego del Dakji. Un dato curioso es que en el momento en que estaban decidiendo los juegos a jugar, Ji-un se sorprendió cuando el jugador 1 lo llamó por su nombre. Después de ver que los primeros equipos no habían podido completar los minijuegos y fueron eliminados, el otro equipo de la señora, su hijo y una chica trans estaban llenos de miedo, preparándose para comenzar el juego. El grupo de la señora, su hijo y la chica trans, a pesar de tener complicaciones en los 5 minijuegos, lograron pasar el desafío en el último segundo. Lo mismo ocurrió con el youtuber, sus seguidores y el señor arrogante. El grupo de Ji-un fue el último en participar. En el primer minijuego, gracias a la chica embarazada, lograron pasar fácilmente. Lo mismo ocurrió en el segundo y tercer minijuego. Sin embargo, su buena suerte terminó en el cuarto minijuego, cuando el jugador 1 no pudo girar el trompo. Afortunadamente, gracias al consejo de Ji-un, el jugador 1 logró completar el minijuego, al igual que Ji-un, quien con la ayuda del jugador 1 logró patear 5 veces el último minijuego, logrando pasar el juego. En los vestuarios de los guardias, Noel fue atacada por otros guardias que la acusaban de interferir en su negocio con las personas eliminadas de los juegos. Por otro lado, Ji-un y sus compañeros estaban felices de haber pasado el anterior juego. El jugador 1 se preocupó por la chica embarazada, aconsejándole que cuando termine los juegos fuera directamente a un hospital. Después, los jugadores tuvieron que decidir nuevamente si seguir jugando o no. Esta vez el jugador 1 cambió su voto para dejar de jugar. Sin embargo, el hijo de la señora, a pesar de los consejos de su madre, votó por seguir jugando. Al ver que la mayoría votaba por seguir jugando, el jugador 1 se enojó, diciendo a los demás a votar para dejar de jugar. Esto provocó un conflicto con el arrogante señor, quien insistió en que todos votaran para continuar jugando. Finalmente, la mayoría decidió seguir jugando y la opción de continuar el juego fue la que ganó. Después de las votaciones, el hijo de la señora se disculpó con ella, confesándole que votó por seguir jugando porque debía más dinero del que le había confesado. También se disculpó el amigo de Ji-un, quien también votó para que puedan seguir jugando. Por su parte, la chica trans explicó a la señora que votó a favor de continuar con el juego porque quería completar su transición a mujer. Por la noche, mientras Ji-un estaba de guardia, su amigo se disculpó por no haberle prestado dinero hace mucho tiempo. Le propuso que cuando terminaran los juegos salieran a comer juntos como solían hacerlo antes. El siguiente juego se llamó Agrupados. Consistía en estar sobre una plataforma giratoria mientras se anunciaba un número. Los jugadores tenían 30 segundos para entrar en una habitación que coincidiera con la cantidad de números anunciada. Durante el juego de los agrupados, cuando el juego pidió que 4 personas ingresen a un cuarto, el jugador 1 se sacrificó yendo a buscar 3 personas más. Este preocupó mucho a Ji-un. Para su alivio, el jugador 1 logró salvarse. Durante la siguiente ronda, la señora y su hijo se separaron. De manera indirecta, el hijo optó por salvarse a sí mismo en lugar de permanecer junto a su madre, quien por su parte logró sobrevivir al unirse a Ji-un y el jugador 1. Al final de la ronda, el hijo se disculpó con su madre, prometiéndole que nunca más la dejaría
sola. En la siguiente ronda el youtuber logró salvarse uniéndose al grupo de la chica embarazada, la chica trans, el marino y la señora con su hijo, a costa de que la chica tímida, quien era muy unida con la chica trans, sea eliminada. En la siguiente ronda, cuando el juego exigió agruparse en parejas, el jugador 1 notó que otro participante estaba dentro del cuarto donde estaba él y el amigo de Yu. Para que no sean descalificados, eliminó al otro jugador, logrando asustar al amigo de Yu. Cuando terminó el juego, el youtuber le pidió otra oportunidad a la chica embarazada, ya que anteriormente eran pareja, pero la chica embarazada lo rechazó porque vio que el youtuber solo quería su parte del premio de los juegos. Por otro lado, el detective y Choi descubrieron una puerta misteriosa en la isla donde estaban. Al dirigirse al lugar exacto, se dieron cuenta de que la puerta era en realidad una trampa con explosivos. Mientras tanto, en los juegos, los participantes estaban votando nuevamente si continuar o abandonar los juegos. Lamentablemente para el equipo de Jun, la votación terminó en empate, lo que provocó la necesidad de realizar una nueva votación, lo cual se realizaría al siguiente día. El grupo de Jun intentaron que los jugadores que votaron a favor de continuar con el juego voten en contra. Esto provocó que ambos grupos se enfrenten. Después de esto, en los servicios higiénicos, el youtuber y sus seguidores, quienes se llamaban Thanos y Nam-Yu, comenzaron a discutir, lo que causó que ambos bandos se enfrentaran. Durante el enfrentamiento, el youtuber logró acabar con Thanos con una cuchara. Tras el enfrentamiento entre los dos bandos, los que querían seguir jugando y los que no, al contar nuevamente cuántos participantes quedaban, descubrieron que los jugadores que ya no querían seguir jugando tenían más integrantes. Por esta razón, Jun estaba convencido de que el otro bando, los que deseaban continuar el juego, aprovecharían la noche para atacarlos. Mientras tanto, en el barco, uno de los militares que trabajaba para el detective descubrió al capitán desarmando el dron. Al ser descubierto, el capitán lo golpeó empujándolo al mar. Mientras tanto, en los juegos, Jun les dijo a sus compañeros que el verdadero enemigo no era el otro bando, sino el líder que controlaba todo el juego. Con esto en mente, ideó en plan para derrotarlo. La estrategia consistía en que durante el enfrentamiento entre los dos bandos, él y sus compañeros se mezclarían entre los jugadores eliminados para engañar a los guardias. Luego aprovecharían la confusión para tomar las armas de los guardias y dirigirse al lugar donde se encontraba el líder. El plan de Jun salió a la perfección. Lograron capturar a un guardia, quien los guió hasta el lugar donde se encontraba el líder de los juegos. Sin embargo, en el camino, el equipo de Jun fue atacado por otros guardias. A pesar de haber derrotado a varios guardias, se vieron acorralados por más guardias. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Jun le dijo al jugador 1 que se encargara del resto del equipo, mientras él y su amigo continuaban avanzando hacia el lugar donde estaba el líder, logrando infiltrarse por los pasillos de la administración de los juegos. Mientras tanto, el equipo de Jun, al darse cuenta de que ya no tenía munición, le pidieron al marino que fuera a buscar más en el dormitorio general. Sin embargo, el marino no pudo controlar sus nervios y, paralizado por el miedo, permaneció en el lugar junto al resto de los jugadores. Por otro lado, el jugador 1 junto con dos compañeros llegó hasta el lugar donde estaba Jun y su amigo, diciéndole que iría en otra dirección de los pasillos. Fue en ese momento que sorpresivamente el jugador 1 eliminó a los dos jugadores que lo acompañaban. Así es, amigos, el jugador 1 era el líder de los juegos. Al mismo tiempo, por otro lado, el jugador 246, el padre de la niña que la norcoreana había conocido en el parque de diversiones, quien también estaba dentro de los juegos, también fue eliminado. Jun y su amigo, al verse acorralados, decidieron rendirse. Fue entonces que apareció el líder de los juegos, o sea, el jugador 1, quien sin dudarlo terminó con la vida del mejor amigo de Jun, dejando una marca imborrable en su mente. Y bueno, amigos, de esta manera termina la temporada 2 del juego del calamar. No olviden en suscribirse, activando la campanita de notificaciones, y nos vemos mañana en un siguiente resumen corto.